Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano. Estamos ingresando en la primera semana del mes de agosto y adquiere un tono político el mes porque ya falta cada vez menos para que se vote el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Aquí en Necochea vamos a votar concejales y consejeros escolares por un lado y por otro senadores provinciales por la quinta sección electoral. En ese contexto hemos invitado a algunos candidatos, los primeros de esta sección preelectoral, y el primero de ellos es Rodrigo Tavares, que es candidato a concejal en tercer lugar por Nueva Necochea, lista que es encabezada por Matías Sierra y la periodista María José Egui. Rodrigo Tavares, y te pregunto, ¿por qué a tu criterio el votante en el distrito de Necochea tendría que votar la lista, la boleta de Nueva Necochea? Bueno, en primer lugar, porque lo sentimos en la calle, en cada recorrida, en cada mano a mano con el vecino, que por supuesto exige, y bienvenido que sea la exigencia, porque marca que el gobierno de Nueva Necochea ha dado respuestas y teniendo en cuenta que no son tiempos difíciles, que justamente la falta de acompañamiento del gobierno nacional ha hecho mella en todas las administraciones municipales, este gobierno municipal ha seguido adelante. Por ejemplo, ya tenemos pronto a inaugurar el tomógrafo que con gran esfuerzo se ha adquirido por parte de la municipalidad en una obra en conjunto con la cooperadora que realizó la obra civil. Además, tenemos ya aprobado el leasing por el Consejo Deliberante, donde se van a comprar nuevas maquinarias, donde se va a adquirir un arco en C. Es decir, ha sido una gestión, la de Arturo Rojas, que ha seguido hacia adelante pese a los inconvenientes económicos o financieros. Y la gente en la calle nos lo hace saber, ¿sí? Y lo que le transmitimos al vecino es que es un voto de confianza para seguir respaldando la gestión de Arturo al frente de la municipalidad con concejales que estén firmemente comprometidos con el proyecto y que defiendan la gestión y promuevan aquellos proyectos, valga la redundancia, que sean beneficiosos para la comunidad, ¿no? ¿Cómo son estos primeros pasos? La campaña está en ciernes, Exacto. Pero ustedes ya han comenzado a caminar la calle, a distribuir una carta que le dirigen al ciudadano, al potencial votante, ¿no? Exactamente, estamos puerta por puerta, como lo hemos hecho siempre, con una carta de Arturo Rojas, ¿sí? Presentando un poco la lista, haciendo un balance de estos años de gobierno, que insisto no han sido fáciles, pero que le transmitimos un concepto de esperanza, porque no hemos bajado los brazos y hemos seguido avanzando hacia adelante. La gente comprende este concepto, nos exige y nos hace elevar la vara, que eso al propio gobierno municipal le hace muy bien. Las recorridas son sumamente positivas, por supuesto que damos la cara, escuchamos al vecino, hacemos cargo de ciertos reclamos, que lógicamente al ser oficialismo surgen, pero contentos y con mucha expectativa. Tenemos mucha gente trabajando con nosotros, gente de siempre, y también otros vecinos e independientes que se han sumado, así que contentos y calentando motores de cara a la campaña electoral propiamente dicha. Bien, ¿qué podés decir acerca de cómo está conformada la lista que encabeza precisamente Matías Sierra, que actualmente es secretario de Turismo y Desarrollo Productivo, y Majo Egui, que es una periodista que ahora se ingresó al terreno político? Bueno, en lo que, digamos, a nivel personal, estoy orgulloso y agradecido de ser parte de la lista, de una lista que compone distintos puntos, ¿no? Compone la experiencia en la gestión, como es el caso de Matías Sierra, quien encabeza la lista, como el de Jorge Martínez, como el de Silvia Jensen, de otras incorporaciones que han dado su primer paso a la política, como es el caso de Majo Egui o de Sergio Melgarejo, y con distintos jóvenes como Rodrigo Juan, como Agustina Di Russo, con ese empuje y ese entusiasmo tan característico. Se ha conformado una lista que está sumamente consustanciada con el proyecto de Nueva Necochea y lo que nos asegura compromiso y sobre todo lealtad, que es un valor que hoy por hoy está un poco devaluado, pero que nosotros lo tomamos muy en alto. Ha sido una lista sumamente, insisto, comprometida, con muchas ganas, y que le ofrece al vecino la única opción electoral que puede tocar la puerta, hablar con el vecino, dar la cara, escuchar los reclamos, gestionarlos. Es decir, estoy muy contento de pertenecer a esta lista. Insisto, la lista que encabeza Matías Sierra, la de Nueva Necochea, lista corta, porque lo quiero destacar, pese a ciertas especulaciones de meses anteriores. Nueva Necochea
Es una agrupación vecinal, se fundó como tal, y en estas elecciones estará en el cuarto oscuro con su boleta corta, la 895, sin ningún tipo de alianzas nacionales, ¿no? Bueno, y en tu caso, para que te conozcan un poquito más, la gente, has trabajado en el Consejo Deliberante, ¿qué actividades, además de esa, has desarrollado hasta ahora? Tenés poco más de 30 años. 35 voy a cumplir en diciembre. Bueno, mi militancia surge hace unos 15 años, más o menos, siempre en el espacio referenciado por Arturo. Egresé en el año 2014 como profesor en Historia, me desempeñé de ayudante de cátedra en Historia Argentina del siglo XX en el Colegio Nacional. Al mismo tiempo, fui secretario del bloque de concejales que presidía Arturo en el Consejo Deliberante, y luego ocupé distintos cargos en la municipalidad y a la vez fui consejero escolar del distrito de Necochea. En el lugar donde me tocó estar, ya sea en un aula, en la municipalidad o en el consejo escolar, siempre trabajé con compromiso, sobre todo con humildad, escuchando a los que más saben, porque uno siempre aprende. Por eso estamos preparados y capacitándonos hasta este desafío enorme que conlleva estar tercero en una lista de lujo como es la de Nueva Necochea. Bien. ¿Qué desafíos ves para este tramo que le queda a la gestión de Rojas? Bueno, por supuesto que hay grandes temas que han sido históricos y que, por supuesto, atraviesan a todas las gestiones, ¿no? Uno es el caso del casino, por ejemplo, que destaco que nuestra gestión ha sido de las pocas que lo ha puesto en tela de juicio, en discusión al tema, que se pudo solucionar a mediados de agosto del 2020, pero hubo una cuestión legal con aquel oferente. Se dio una cuestión de debatir y de discutir el destino del casino, porque por supuesto es una traba importante para el desarrollo de Necochea en función de todo el sector costero. Además, como ya lo ha anunciado el propio intendente, estamos a días de inaugurar un hito, no solamente en la gestión nuestra, sino en la historia de Necochea, como es la inauguración de la planta de tratamiento y clasificación de residuos, que será en la punta de lanza para generar una verdadera conciencia ambiental y, consumado en el tiempo, el cierre, el saneamiento y la clausura del basural donde hoy se depositan los residuos. Eso es muy importante de destacar. Y además, seguir fortaleciendo aquellos logros de la gestión. Cito por caso la oficina móvil, por ejemplo, que es una política pública de cercanía y de atención al vecino, donde se ha dado continuidad desde febrero del 2022 y ha dado óptimos resultados en distintos barrios de Necochea, Quequén y el interior. Además, nuestra gestión, si bien hoy no tenemos ningún tipo de acompañamiento desde el gobierno nacional, no se bajan los brazos, se sigue, por ejemplo, licitando y recambiando luminarias, se sigue con el plan de bacheo. Es decir, es muy importante para nuestra gestión tener los concejales suficientes para que los proyectos que el Ejecutivo considere sean motorizados desde el propio Consejo Deliberante. Y además, y perdón que me explaye, no desatender una parte fundamental. Es muy importante el trabajo legislativo, ¿sí? Pero a la vez hay que acompañarlo con un trabajo en territorio, con un trabajo en la calle, que es lo que venimos hablando y compartimos con la totalidad de los miembros de la lista. Así que si la ciudadanía nos elige y nos acompaña, estaremos con una pata en el Consejo Deliberante y con otra pata en la calle. Bueno, lo que es el Consejo Deliberante, vos dijiste, de alguna manera cumpliste una tarea, no como concejal, pero trabajando en el mismo. Claro. De alguna manera has visto el movimiento y se vive distinto, quizás es un ritmo diferente al del Ejecutivo, ¿no? Son tiempos distintos. Exactamente. En mi paso por el Consejo entre el 2014 y el 2017, fui secretario de un bloque, por aquel entonces opositor, ¿sí? Son diferentes los roles tanto del concejal oficialista y opositor. Claro. Pero en este caso, que seremos parte de un bloque oficialista, por supuesto que es importante aprobar o trabajar las aprobaciones que el Ejecutivo así disponga, pero también somos parte del mismo equipo de gobierno. Si bien no tenemos labores ejecutivas, porque nuestro rol será otro, vamos a ser arietes del Ejecutivo permanentemente en la calle, con instituciones, que es lo que el intendente mismo nos marca. El intendente, además de su trabajo cotidiano en el propio despacho, está en la calle permanentemente. Por supuesto que los concejales debemos acompañar ese ejemplo de trabajo, refrendándolo aún con más trabajo y presencia en la calle. Rodrigo Tavares, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
El 3 de agosto de 1854 fue instituido como la fecha de fundación o pedido de fundación de la ciudad del pueblo de Quequén. Sobre este tema hablamos con Martín Petersen, quien es precisamente profesor de historia y habla acerca de algunas controversias con relación a esta fecha en particular. Martín Petersen, estamos en el mes donde se conmemora, podemos decir, la fecha aniversario, pedido de creación de la población de Quequén. ¿Cómo surge este 3 de agosto de 1854 como fecha de aniversario de Quequén? Bueno, Hugo, es una fecha verdaderamente difícil de explicar en poco tiempo porque Quequén tiene muchas particularidades, la ciudad de Quequén tiene muchas particularidades. Entre ellas, la fecha que fue finalmente elegida no es una fecha que, a diferencia de Necochea, por ejemplo, que tiene sí una fecha de fundación, un acto formal y un acta protocolar, digamos, donde tenemos muchos documentos para dar cuenta de que aquel 12 de octubre de 1881 fehacientemente hubo un acto. En el caso de Quequén, la fecha fue, digamos, reconstruida a finales del siglo XX, en la década del 90, hace solo unos 30 años, un poco a pedido de los vecinos, de los pobladores de la ciudad de Quequén, que veían, digamos, que esto precisamente no contaban con una fecha no había una certera, fecha digamos, para ¿no? celebrar el aniversario, por ejemplo. Y exactamente, digamos, una cuestión. Bueno, lo primero que vamos a decir es que cualquier fecha que elija un pueblo está bien, digamos, eso no se pone en discusión, porque claramente tienen que ver con decisiones que se toman en el momento. Una generación decide que, bueno, para dar inicio a este pueblo, elegimos esta fecha, que es el 3 de agosto de 1854. El problema es que cuando uno trata de buscar la certeza histórica de la fecha, es un poco más difícil. Digamos, para ponerlo en contexto, podemos decir que hacia los años 40 del siglo XIX, esta región ya estaba ocupada, ya tenemos por lo menos tenemos registros de la estancia de Díaz Vélez, de la Carmen, que era la estancia de Eustoquio de Díaz Vélez, digamos, quien va a ser el primer dueño de las tierras de la margen de Necochea. Bien. Y de la familia Guerrico, nada resuelta. La fecha seleccionada, digamos, el 3 de agosto de 54, es una fecha discutible por varias razones. Entre ellas es que la referencia a la Ballenera no está clara que sea el mismo lugar que hoy conocemos como la Ballenera, esto es en el cruce de la ruta 88 con el camino que va a Miramar. Exacto. Sí tenemos alguna referencia anterior de la Ballenera, a partir de la votación, de la legitimación de votos que buscaba Rosas, digamos, Rosas en su calidad de gobernador, afianzaba el liderazgo a partir precisamente de la obligación por parte de quienes vivían a la campaña de enviar su voto a Buenos Aires. Bueno, ahí aparece alguna referencia en 1841 de un conjunto de vecinos que vivían en esta zona que, digamos, declaran su intención de voto por el gobernador Rosas. Pero lo del 3 de agosto de 1854 en realidad parece más bien una confusión. Cuando uno toma la fuente se reprodujo de manera completa en un libro publicado por Manuel Suárez García, que es un historiador loberense, un libro publicado en 1941, muy interesante, porque tiene un registro documental extenso sobre la historia de la Lobería Grande, digamos, ¿no? Lo que Suárez García intenta dar cuenta es precisamente de la creación del partido de la Lobería Grande en 1839, durante el rosismo, y de cómo ese partido de alguna forma se constituyó en el eje o en el centro de lo que va a ocurrir después en localidades como Balcarce, Quequén, Necochea, Mar del Plata, Miramar, digamos. El partido de la Lobería Grande abarcaba una superficie extensísima y en la búsqueda, digamos, de formalizar un poblado para ese gran partido, es que llega una nota al Ministerio de Gobierno de lo que por entonces era el Estado de Buenos Aires, estamos en 1854, no hay acuerdo constitucional por el momento sobre el futuro de la República Argentina. Claro. Tenemos el enfrentamiento entre la Confederación, digamos, y el Estado de Buenos Aires, tenemos al mitrismo gobernando, o el liberalismo gobernando en lo que va a ser la provincia de Buenos Aires. Pero en ese momento, digamos, en plena conflictividad, llega una nota a Buenos Aires solicitando la formación de un pueblo que sea cabecera del partido de la Lobería Grande y ubicado sobre la desembocadura
del río Quequén Grande. Que ya Entonces, se llamaba Río Quequén. ya se denominaba Río Quequén Grande, Médano Blanco ya se denominaba Médano Blanco, digamos, teníamos la Lobería Grande, hacía referencia a la existencia de una colonia de lobos marinos desde Cabo Corrientes hasta Quequén. Pero en ese momento que llega la nota se pierde y lo que da cuenta la fuente de parte del ministro, del mismísimo ministro de Gobierno, es precisamente de la pérdida de la nota y el traspaso del pedido. Hay un resumen del pedido, dice, están solicitando la fundación de un pueblo en la desembocadura para el pueblo cabecera del partido de la Lobería Grande, es bien clara la fuente en ese sentido, y la nota de expediente, digamos, se gira al Departamento de Tierras para que dé su opinión sobre la posibilidad de fundar el pueblo, precisamente un 3 de agosto de 1854. Entonces, pareciera como que quien tomó en consideración esa fecha, digamos, de alguna forma confundió el pase del expediente con el pedido. El pedido es anterior a esa fecha, exacto. No tenemos el dato. Pero el pase del expediente fue ese 3 de agosto, día, ese 3 de agosto. 54. Que es cuando, si uno toma un criterio, también es válido, que es cuando es el momento en que aparece una fuente escrita diciendo de la intención de fundar un pueblo en la desembocadura del Quequén Grande. ¿Y cuándo tiene el nombre de Quequén? Porque para que se llame Quequén. La fuente lo que dice es que es el pueblo cabecera del partido de la Lobería Grande en la desembocadura del río Quequén Grande. Aclaro esto porque el partido de la Lobería Grande existe, que es el partido de Lobería. Y el pueblo cabecera también existe, que hoy es una ciudad, y es la ciudad de Lobería. Precisamente a partir de esa fecha hasta la efectiva fundación de la ciudad de Lobería, que va a ocurrir en 1891, lo que ocurre es que dentro del partido de la Lobería Grande hay una fuerte interna, una fuerte confrontación de dos grupos, de la cual también Suárez García da cuenta y otros historiadores también han dado cuenta, entre quienes lucharon para que el pueblo se fundara efectivamente sobre la desembocadura del Quequén Grande, sí, y otros que dijeron que en realidad no tenía sentido, que lo más conveniente era fundarlo en el centro. ¿Por qué? Porque los criterios que se tomaron, porque, por ejemplo, la resolución de esa nota, después cuando llegó al Departamento de Tierras, fue pedir una opinión al propietario de las tierras. Y acá entramos en el que es el conflicto principal en la historia de Quequén. Que es la familia Guerrico. Es la familia Guerrico, exactamente. ¿Cuál fue el papel que jugó la familia Guerrico? Bueno, digo, de manera muy resumida, Guerrico es un personaje ambivalente, que primero va a tener una posición muy cercana al rosismo, y a partir de su condición de proveedor en la campaña del desierto, va a recibir como premio la esquina del Quequén Grande, digamos, ¿no? 11 leguas y media aproximadamente de extensión. Lo que ocurre después de la salida del rosismo del poder y la llegada del liberalismo es que el liberalismo se dedicó a revisar precisamente la política de premios que llevó adelante el rosismo. Y el problema, lo dice Vélez Sarsfield claramente en una publicación del Mosquito, que era una publicación, un diario de los años 50, dice, bueno, acá tenemos que tener algún cuidado, dice Vélez Sarsfield, porque en la misma comisión de revisión de los premios del rosismo, uno de los integrantes es Manuel Guerrico, claro, quien fue premiado durante el rosismo. Entonces, eso nos da cuenta, más allá de la opinión personal, de la capacidad de Guerrico para poder alinearse con los gobiernos de turno. En la opinión que le llega al expediente, cuando le llega a Guerrico, Guerrico da una respuesta bastante sensata. Yo sé que esto puede ser suena un poco raro, pero su opinión es, voy a preguntarle a un especialista. Y es ahí que convoca a un especialista, digamos, que viene desde Francia, a opinar sobre urbanismo. Y en la opinión técnica, lo que aparece por lo menos en las fuentes, es que la respuesta del urbanista es la misma que circula desde hace muchos años, que se la adjudican a Guerrico, pero que Guerrico traslada una opinión técnica, es no tiene mucho sentido fundar un pueblo en la desembocadura, en uno de los vértices del partido, porque primero genera graves problemas de comunicación. Pensemos que en ese momento el partido de Lobería abarcaba desde Quequén hasta Mar del Plata y hasta Tandil, para poner alguna referencia bastante general. Si vos ubicás el pueblo y la cabecera, digamos, administrativa en un vértice, es muy difícil dar cuenta de la extensión de ese partido. Tenemos una fuente de 1879 de Ángel Ignacio Murga,
previo a la fundación de Necochea, que frente al proyecto de fundar Necochea, sobre lo que hoy sería Fernández o en proximidades en el norte del partido de Necochea, la respuesta que da Murga precisamente es de ese tipo. Dice, yo tengo que venir hasta el puerto a caballo. Okay. Entonces digo, hay que tratar de resolverlo en los términos del mismo siglo, en la capacidad de transporte, en la capacidad de administración. El otro argumento que propone Garrico, que se lo brinda también la especialista en urbanismo, es que el lugar elegido hay mucha arena, ¿no? Entonces que es un poco más charlable, y es entendible para el siglo XIX, porque la actividad principal económica es la ganadería, con lo cual lo que se requiere son de tierras más que de médanos, digamos, ¿no? Entonces, entre un argumento y el otro, si nos ponemos en los zapatos de 1854, 1857, para poner un margen temporal, es entendible el argumento que brinda Garrico, más allá de su interés natural por retener y frenar la expropiación. Claro. Porque claramente lo que estaba previendo Garrico, que dentro de la totalidad de la superficie que tenía bajo su administración, esa punta tenía mucho valor estratégico en términos de desarrollo portuario. Algo que nos avisan los mismos autores de las propuestas que llegan a partir de 1857 y 1858, la insistencia, entre ellos los hermanos Otamendi, que dicen hay que fundar un pueblo en ese lugar. La respuesta de Garrico ahí ya se pone un poco más a la defensiva, es bueno, pero ¿por qué no la fundan en tierras de ellos en vez de en tierras mías? Porque ahí se nota claramente que hay una cuestión de defensa del patrimonio. Más allá de eso, el argumento de Garrico sigue siendo válido para la época, digamos, ¿no? O sea, no es un argumento, porque pensemos que después, cuando ocurre la fundación de Necochea, el 12 de octubre de 1881, uno de los fundadores, un integrante del grupo fundador, que es Francisco Baños, va a poner mucha insistencia en el hecho de fundar la ciudad del pueblo más allá de los médanos. Sí. Que la expropiación no abarque los médanos, porque los médanos no tienen ninguna utilidad desde la mirada de alguien que vive en el siglo XIX. Claramente que nosotros del siglo XXI decimos, bueno, no, si tienen mucho valor, de hecho, lo que mayor valor económico tienen que no está frente a la costa. Claro, pero son otros tiempos, otro contexto, ¿no? Otro contexto. Es apasionante, se nos termina el tiempo, porque estamos siempre se termina el tiempo en la historia. Y estamos en tiempos políticos que son distintos a los de la historia. Pero tienen mucho que ver a veces. Sí, tienen mucho que ver. La última, y muy breve, sí. Martín, te pido brevedad, es cuando comienza a poblarse Quequén. Bueno, vuelvo con lo mismo de la década del 40. Nosotros ya tenemos registro, quienes trabajamos historia local, hemos encontrado fuentes de los años 40 de la región. Desde mi perspectiva, y esto digamos es una opinión, como todas las opiniones son personales, entiendo que tanto en aquella margen como en esta margen es lo mismo. Es decir, es lo mismo en tanto que las distancias de los centros más poblados es extensísima. Pensemos que Tandil está a 170 kilómetros, que es muy lejos, digamos, para el siglo XIX, es muy lejos hoy, es muy lejos para el siglo XIX, con lo cual las cartas que tenemos de los años 40 dan cuenta de esa década como la primera década que aparece algún registro comercial o vinculado al poblamiento. Lo que hay que tener en cuenta que los pueblos no solamente se fundan con intenciones de ordenar el territorio, digamos, en el sentido de crear una escuela o una iglesia, que es lo que aparece siempre en la fuente. Detrás de esto siempre hay un proyecto partidario político que tiene que ver con esto de juntar votos, y el caso de Necochea es el más notorio, digamos, en otro momento lo podemos charlar, pero para el caso de Quequén es válido suponer que en los años 40 y en los años 50 ya contábamos con pobladores en la zona, que si bien no estaban sobre la desembocadura, estaban en lo que hoy ubicaríamos como parte del centro de influencia, digamos, de Quequén y de Necochea, ¿no? Martín, muchas gracias, y nos queda pendiente mucho para charlar en alguna otra ocasión, seguramente. Cuando quieran, agradecido soy yo por la invitación. Gracias. Pausa, en El Ciudadano ya volvemos, tenemos más invitados. Fabricada en Tailandia, recién llegada a la Argentina y ahora acá, en Balcarce Autos. La nueva Ford Everest en su única versión Titanium. El nuevo SUV que viene a marcar un nuevo estilo de disfrutar, hagas lo que hagas.
con un nuevo motor turbo naftero 2.3 litros EcoBoost que entrega 300 caballos de fuerza y una caja de 10 cambios automáticas con tracción 4x4, alta y baja. Todo esto combinado con 6 modos de manejo para que elijas de forma sencilla qué terreno querés desafiar. En el interior es superior a cualquier otro vehículo, con butacas eco cuero, calefaccionadas y eléctricas. Pantalla de 8 pulgadas y una multitáctil de 12 pulgadas con toda la conectividad. Techo panorámico, salida de aire en el techo para que el confort se note en todas las plazas. ¿Por qué digo todas las plazas? Porque la nueva Everest incorpora una nueva fila de asientos, convirtiéndola en la única del segmento con 7 asientos con tan solo apretar un botón. Si hablamos de seguridad, la nueva Everest incorpora su sistema Ford Copilot 360 con control crucero, sistema de precolisión, asistente en reversa, sistema de punto ciego y muchísimo más. Vení a conocerla acá, a Balcarce Autos. Time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. No, estamos frente a un momento histórico para nuestra empresa Containers Necochea, darle la oportunidad a los jóvenes y a los no tan jóvenes de tener su propia casa por medio del banco hipotecario. El banco hipotecario hoy está brindando créditos para acceder a una casa Containers de los metros que la gente necesite. Puede venir, entregar su auto, la diferencia la podemos hacer bajo crédito hipotecario, hasta en 72 cuotas, con una tasa de un 15% anual. Realmente este es un gran momento, así que los esperamos en Containers Necochea para que vengan, nos consulten, tenemos el simulador, vienen, no necesariamente tienen que tener su propio lote, tenemos muchas lindas noticias para acceder a un crédito, para acceder a tu casa Containers. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471. Teléfono 43 66 31.
Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Volvemos al ámbito político partidario, en este caso para presentar a otro candidato a concejal que encabeza la lista de Unión y Libertad, así se denomina la misma. Se trata de Bernardo Amílcar, que actualmente es concejal por el bloque Avanza Necochea, que debemos decirle al televidente que se trata de un desprendimiento de Nueva Necochea, porque tanto Amílcar como el doctor Guillermo Sánchez y el licenciado Bartolomé Zubillaga formaron precisamente este bloque en principios de este año. Y se presentan, como dije, representando a un partido provincial. En el caso de Amílcar, termina su mandato en el mes de diciembre. En los casos de Zubillaga y de Sánchez, van a continuar siendo concejales por Avanza Necochea por otros 2 años. Bernardo Amílcar, bueno, está arrancando la campaña en el caso de tuyo, que es Unión y Libertad, el partido por el cual se presentan aquí en el distrito de Necochea, y es un partido provincial. Sí, la verdad, bueno, todavía no estamos dando los primeros pasos. En unos días ya arranca el mes de campaña, así que preparándonos. En el caso nuestro ya pusimos a disposición de los vecinos la plataforma con los principales ejes en los cuales nosotros vamos a hacer hincapié, ¿no? Bien. Bernardo, vos provenís del bloque, formás parte del bloque Avanza Necochea, que es un desprendimiento de Nueva Necochea, junto con el doctor Guillermo Sánchez y Bartolomé Zubillaga. Si bien ya pasó, esto ya ocurrió, siempre es bueno decir, bueno, ¿por qué razón hubo ese desprendimiento y hoy se plantean como una alternativa ante la sociedad para que los vote? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque siempre, por ahí, aquellos que estamos en el micromundo de la política, sabemos. Pensamos que todo el mundo está enterado Exacto. y por ahí hay vecinos que no están tan al tanto, ¿no? Nosotros en los últimos 2 años, ¿no? Fundamentalmente el último año y medio, digamos, nos sentimos alejados de lo que era la gestión, incluso no nos sentimos identificados y bueno, se acentuaron las diferencias y esto hizo que la situación ya fuera insostenible. Bueno, obviamente, como corresponde, en principio ya veníamos por estos temas en charla con el intendente, hasta que, bueno, terminamos decidiendo ya separarnos, como vos dijiste, el licenciado Bartolomé Zubillaga, Guillermo Sánchez y yo, ¿no? Y ahí armamos el bloque de Avanza Necochea, ¿no? Por ahí muchos nos preguntaban si tiene que ver con la Libertad Avanza. Sí, no, en principio nos preguntaban porque ya, digamos, mucha gente ya pensaba que ya teníamos armado cómo íbamos a seguir políticamente, ¿no? Sobre todo que se venía un año eleccionario. Pero bueno, esto no era así, ya los tiempos para armar un partido no se daban. Entonces, bueno, apareció esta posibilidad, ¿no? Que es la de integrar un partido provincial que se llama Unión y Libertad, ¿no? Ellos nos dijeron que, bueno, les interesaba mucho la posición nuestra, porque entendían que obviamente tienen cercanía con lo que es el gobierno nacional, pero bueno, entendían que en nuestra ciudad hay, digamos, una gran masa de votantes que se encuentran en la misma situación nuestra, ¿no? En una situación de desilusión con el gobierno municipal y que buscaban una nueva alternativa. Bueno, ahí es donde rápidamente, porque los tiempos no nos daban, acentuamos el trabajo en lo que era, digamos, organización partidaria y armado de lista, y bueno, de hecho lo habíamos transmitido a los medios, que si lográbamos hacer la lista que a nosotros nos representara y nos gustara para presentarnos en sociedad, lo íbamos a hacer, y bueno, y por suerte así lo hicimos, ¿no? Con todos integrantes, vecinos,
que para nosotros destacados, cada uno en sus círculos, en sus actividades, ¿no? Y que representan, digamos, lo que es la idiosincrasia de nuestra lista y lo que buscan, ¿no? Que lo que buscamos, que es fundamentalmente recuperar la ciudad, recuperar el incentivo y la identidad de nuestra ciudad, y saber que nosotros tenemos la posibilidad de tener una ciudad que no necesita de los demás. Obviamente, siempre es importante interactuar con gobierno nacional y con gobierno provincial, pero fundamentalmente nosotros ponemos énfasis en lo que generamos nosotros como ciudad y como vecinos, ¿no? Y eso mismo va a hacer que podamos trabajar más plenamente y evolucionar, ¿no? Hablabas de la lista, está secundado por Marcela Cherichetti y Fabián Medina. Exactamente. En los primeros 3, y vos eres el primero, ¿cierto? Sí. Sí, la verdad que sí. Después, bueno, la verdad que otra de las características de nuestra lista es que muchas veces se suele hablar de rellenos, ¿no? En la lista, y nosotros la verdad que buscamos que la lista fuera importante hasta el último de sus integrantes, ¿no? Por ahí muchas veces se suelen poner familiares o lo que sea, porque lamentablemente es así, y no, en el caso nuestro buscamos que hasta el último candidato se destaque en su actividad y sea alguien que, bueno, eso es lo que también nos permitió hacer tan rápidamente y eficazmente la plataforma, ¿no? Bien, porque nos juntamos entre todos, cada uno fue acercando sus ideas y produjimos una síntesis en lo que estábamos buscando, ¿no? Obviamente, en esa búsqueda, todos aquellos vecinos que están representados dieron sus ideas y aparte ya tenía que ver con esta identidad, la búsqueda de los candidatos. Bien, tiene gente vinculada con el deporte, José Fernández Guerrero por un lado, Alejandro Barberón también. Sí, también. Y también tenemos gente vinculada por ahí al deporte en lo organizativo, claro, ¿no? Que vienen trabajando, tanto Daniela Canjiano también con las Olimpiadas Profesionales, ¿no? Que ella aparte ha trabajado mucho en Colproba, en el Colegio de Abogados de Provincia, también con las jornadas departamentales que se siguen haciendo en Mar del Plata, y bueno, y eso también vincula mucho. Bueno, Marcela Cherichetti hace, para aquellos que no saben, ella organiza un provincial de pádel de mujeres, que creo que metió 150 parejas la última vez, viniendo parejas de toda la provincia de Buenos Aires a Necochea, ¿no? Y fíjate cómo también en este caso la actividad deportiva genera turismo, ¿no? Sí, por supuesto. Y aparte rompe mucho con lo que es la estacionalidad, ¿no? Porque obviamente para nosotros es muy fácil recibir vecinas turistas en verano, pero bueno, el tema es que las actividades deportivas te permiten durante todo el año, sobre todo las temporadas bajas, crear un turismo que aparte obviamente consume hotelería, otro tipo de alojamiento, gastronomía, visitas. La verdad que para nosotros todo eso es muy importante, y aparte que tenemos una ciudad con condiciones, yo sé que esto es muy reiterativo y en todas las campañas se dicen, pero es la realidad. Tenemos todas las condiciones y infraestructura deportiva para poder generar este tipo de turismo y poner énfasis en eso, ¿no? Bernardo, vos has señalado que, si bien ahora están en una elección de medio término, como se le dice, ¿ustedes ya están mirando a 2027? Sí, para nosotros es fundamental. Es más, por ahí se nos produjo en los primeros días alguna crítica en cuanto que por ahí lo que era la plataforma tenía mucho que ver también con una elección ejecutiva, ¿no? Pero bueno, tiene de las dos cosas. Pero fundamentalmente por esto que vos señalás, y que yo he señalado hasta el cansancio, que nosotros el objetivo es el 2027, poder ser una opción de gobierno que permita a los vecinos volver a identificarse con el gobierno municipal, recuperar la calle, ¿no? Y por eso necesitamos imperiosamente señalar, ya sea aquellas cosas en las que vamos a seguir trabajando de acá al 2027 en forma legislativa, a través mío y el resto de la lista, si
si tenemos la suerte de que los vecinos nos elijan, pero también vamos a seguir trabajando obviamente con Bartolomé y con Guillermo, que vienen trabajando en consecuencia, ¿no? Y señalando en eso, que aparte del trabajo legislativo se ha visto de esa manera, que nosotros no somos una estructura opositora por sí misma. Acompañamos a aquello que nos parece que corresponde, aquello que no, obviamente no lo acompañamos, y en aquello que se ha dado ahora en los últimos tiempos, en aquellas cuestiones que nosotros sentimos que por ahí baja el Ejecutivo, podemos contribuir, obviamente tratamos de hacerlo, más allá de que después se acepten o no nuestras propuestas, pero nosotros obviamente las hacemos y hacemos todos los intentos posibles en el trabajo legislativo para que las propuestas que a nosotros nos identifican lleguen a las ordenanzas que se comulguen y bueno, y en fin, a la sociedad, ¿no? Bernardo, y teniendo en cuenta esta elección de medio término, que se eligen concejales en el distrito, ¿qué le responderías al votante, al ciudadano de Necochea? ¿Por qué votar la lista de Unión y Libertad en este caso, que va a llevar ese nombre? Bueno, nosotros, te vuelvo a repetir, el principal objetivo es recuperar la ciudad, ¿no? Todos hemos visto que en los últimos años, y esto no necesito decirlo yo, la gente lo ve en sus calles, en los espacios públicos, cómo se ha deteriorado, ¿no? Entonces, primer objetivo es recuperar eso, porque a partir de ahí surge todo, ¿no? Primero hace que nosotros mismos nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad, a partir de ahí va creciendo el turismo, va creciendo la autoestima también de nosotros como ciudadanos, y eso es un círculo virtuoso que hace que si se van dando resultados, el empresario se acerque, el comerciante se acerque propuestas, proponga de trabajar en conjunto. Cuando la cuestión decae, como en este caso, empieza todo lo contrario, ¿no? Un circuito donde cada uno trata de salvarse solo y la verdad que se hace muy difícil y obviamente nos perjudicamos todos. Bernardo Milcar, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos, Hugo. Hacemos ahora la segunda y última pausa. Ya volvemos. ¿Quién dijo que una pickup no puede ser potente, lujosa e híbrida? La nueva F-150 Lariat rompe con todo. Fuerza, tecnología y elegancia, todo en una sola bestia. Equipada con un motor V6 3.5 litros EcoBoost. Combinado con un motor eléctrico, todo ese sistema PowerBoost entrega 436 caballos de fuerza y 678 Nm de torque. Escuchaste bien, es híbrida y arrasa, con un interior de alta gama que se siente apenas te subís. Pantalla de 12 pulgadas, conectividad total, techo panorámico, mucha tecnología y confort por donde mires. ¿Te imaginas poder conectar una cafetera, una soldadora y todas tus herramientas? Con la nueva F-150 podés. No es solo una camioneta, es una nueva forma de hacer las cosas. La nueva F-150 híbrida te está esperando. Vení a conocerla a Balcarce Autos. time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. No,
Estamos frente a un momento histórico para nuestra empresa Containers Necochea, darle la oportunidad a los jóvenes y a los no tan jóvenes de tener su propia casa por medio del banco hipotecario. El banco hipotecario hoy está brindando créditos para acceder a una casa containers de los metros que la gente necesite. Puede venir, entregar su auto, la diferencia la podemos hacer bajo crédito hipotecario, hasta en 72 cuotas, con una tasa de un 15% anual. Realmente este es un gran momento, así que los esperamos en Containers Necochea para que vengan, nos consulten, tenemos el simulador, vienen, no necesariamente tienen que tener su propio lote, tenemos muchas lindas noticias para acceder a un crédito, para acceder a tu casa Containers. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Suter IH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Desde hace tiempo se viene anunciando desde el municipio local la posible instalación de una maltería y esto está cada vez más cerca porque se han adquirido tierras en Quequén en torno precisamente a la ribera del río Quequén. Ahora bien, han surgido algunas voces disonantes con la instalación no de una maltería en particular, sino el lugar que se ha escogido para la misma. Algunos de los que hacen objeciones y plantean reparos del lugar que se ha elegido son integrantes del Paseo de la Ribera. Uno de ellos es el doctor Ariel González, quien de esta manera argumenta cuáles son las cuestiones que ellos señalan, por qué pretenden que haya una rezonificación de ese lugar. Doctor Ariel González, ¿cuáles son las objeciones o los reparos que ponen los vecinos y los que viven cerca o al borde del río Quequén y algunos otros que viven en otros lugares respecto de la instalación de una maltería sobre la margen Quequén del río Quequén? Del río Quequén. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Los reparos son bastante claros y bastante amplios como para tenerlos en cuenta y debatirlos y charlarlos y tratar de revertir esta situación que por demás es bastante confusa y
y ha tenido algunas aristas ocultas hasta no hace tanto. Nosotros nos enteramos en junio de esta situación. No sabíamos nada de la venta de las calles. De hecho, fue un hecho, no sabemos si ilegal, pero sí por lo menos un hecho oculto, un número de expediente que se votó a mano alzada por unanimidad, como si fuera, no sé, una toma de una decisión determinada, cuando no sabemos ni siquiera cómo se tasó esa tierra. Tenemos un ejemplo de calles vendidas en Olavarría por $2 millones, y estas se vendieron por 85 millones, o sea, un poco menos de 80, 70 mil dólares, siendo que eso debería haberse debatido cuanto menos, o por lo menos haberse sabido de dónde, quién había tasado eso, o hacer un debate sobre la tasación, ¿no? Independientemente de eso, nunca se supo en los planos habituales que hay en Carto Arba y los planos que mostró la comuna allá por el 2009, cuando se estaba haciendo el PUA, el plan urbano ambiental, donde la gestión de Molina. Exactamente, donde la zona ribereña era todo zona complementaria. Y nos venimos a enterar que hay un decreto del año 81, de 1981, de la dictadura militar, un gobierno de facto, que disponía eso como una zona industrial. Y la gran pregunta, la gran objeción es si estamos luchando por el turismo en Necochea, para que se fortalezca el turismo fuera de la temporada, para que se le dé un valor turístico al río que cualquiera, siempre cuando decís si este río estuviera en Tandil, si este río estuviera en Mar del Plata, y resulta que ahora estamos haciendo un paseo turístico en un lugar y del otro lado de la margen un parque industrial con fábricas que no sabés cuántas van a ser, porque esta es la punta de la lanza, y hay muchas más tierras, y entonces puede haber ¿cuántas más? Que tiren desechos al río, que se convierta en un río sucio, cuando debiera ser un río absolutamente no como está, porque si siguiera como está muy contaminado. Y tenemos pruebas claras de que todos los pluviales están tirando materia fecal y están tirando solutos industriales que le quitan calidad al agua. Entonces, hay estudios hechos por la Autoridad del Agua al respecto. No es que es una idea nuestra por el olor que emana, sino porque hay un estudio donde es lapidario lo que sale, por ejemplo, del pluvial de la 74. Que no solamente no se resuelve eso, sino que estamos sumándole algo que puede llegar a ser muy contaminante. Y la instalación de esta fábrica o planta industrial, mejor dicho, de la empresa Malten Sociedad Anónima, ¿qué daño podría ocasionar? Básicamente, el vaciamiento del acuífero, pues están sacando 2.400.000 litros de agua por día de un acuífero, el cual se vacía. ¿Y con qué se va a llenar? Con agua de mar. Por la cercanía que tiene del mar, va a haber agua salada, como ha ocurrido en tantísimos otros lugares. Eso está dicho y sostenido por gente con idoneidad, no está inventado por nosotros. Van a tirar 1.800.000 litros de agua que dicen que es agua potable, o por lo menos es un agua con cierta libertad digamos, de contaminación orgánica, pero ¿por qué no se utiliza si es tan buena el agua esa? ¿Por qué no se reutiliza? Hay plantas potabilizadoras de esa misma cantidad de agua que se podría reutilizar y que los desechos sean muchísimo menos, ¿sí? La otra objeción es claramente la vista que vas a tener ahí. Hay un montón de gente que hace 10 años que estamos trabajando para que eso se convierta
en un paseo, junto con los clubes, junto con otras instituciones que están luchando desde el río Abrazo Partido. Hoy nos publicaron de turismo, nos publicaron algo de Necochea en invierno, en un grupo que tenemos de Cabañas y demás, del Paseo de la Ribera y los demás clubes, y resulta que hay una milésima de segundo donde se ve un kayak. O sea, no hay ni siquiera una planificación respecto a eso. No hay una planificación industrial, porque si eso se va a convertir en un parque industrial, bueno, tiene que tener las condiciones de parque industrial. Se habla de las malterías de acá, de Tres Arroyos y todo lo demás. Está bárbaro, pero están en un parque industrial. Están a 3 kilómetros del poblado, ¿sí? Esto, cuando uno estudia la cantidad de vientos que hay durante el año, el 60% del tiempo el viento es oeste-noroeste. Y del norte, aunque los vientos del sur nos pegan fuerte y pensamos que frío que hace, pero la mayor parte del tiempo el viento viene de ahí. Y eso va a estar ubicado en una posición donde si hay polvillo, si hay ruido o si hay olor, lo vamos a tener nosotros. No el vecino del Paseo de la Ribera. Vamos a ser los primeros, pero de ahí para atrás. Claro. Ariel, teniendo en cuenta que aquí hay una inversión muy fuerte, se habla de $120 millones, eso fue lo que dijo el intendente tiempo atrás cuando ya habló que se iba a instalar esta maltería, no sabíamos dónde. Teniendo en cuenta esto, ¿ustedes han tenido diálogo con alguna autoridad municipal? Nosotros hicimos un planteo el día 15 de julio y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Iniciamos un expediente ese día o al día siguiente, y iniciamos un expediente en el Consejo Deliberante. Lo que nosotros pretendemos es que la maltería se instale, pero en otro lugar. Que se determine un lugar donde sea plausible la instalación de ella y de otras industrias, y que den trabajo y que inviertan 120 y 240 millones, y que le den trabajo a 80 o a 160, pero que no tenga el riesgo de la contaminación que tiene, que lo está diciendo el propio estudio de impacto ambiental, porque no es que lo estamos diciendo nosotros. Nosotros estamos basándonos en el estudio de impacto ambiental que se hizo, donde todas las consideraciones, de todas las consideraciones hay algunas en rojo, otras en amarillo y casi ninguna en verde. Quiere decir que hay riesgo de contaminar y es una industria contaminante, y vamos a bajar drásticamente la posición turística de la industria sin chimeneas, que es lo que se está haciendo hoy en el mundo. Hoy en el mundo, tener un espacio donde vos tenés el aire libre, tenés todo. Nosotros hemos sido conservacionistas a ultranza, poniendo algún banquito, algún mirador y no demasiadas cosas con... Sí, se está hablando incluso de la posibilidad de hacer la primera playa de río. Exacto, y estamos tirándole al río 1.800.000 litros de agua diarios, donde el que va a nadar se la va a tragar, y que de hecho se están tragando ya un agua contaminada, que hay casos claros de gente que ha nadado en competencias y que ha tenido diarreas o ha tenido problemas de salud por la ingesta, y estamos bajándole la calidad tanto visual como de la salud propia del río. Por lo tanto, pretendemos que se hagan las cosas serias, que se planifique y que se haga algo realmente bien pensado y bien elaborado, y no a las apuradas y no por excepción. Claro. Haciendo una síntesis, para ir titulando, podríamos decir que los vecinos no se oponen a la maltería, a la instalación de una maltería. Exigimos la rezonificación. Bien. Eso es lo que queremos, que se rezonifique. O sea, que el paseo de un lado y del otro. De hecho, hay un antecedente, que se nos dio pelota, con todo el respeto de la palabra, pero se nos dio bolilla cuando abrieron un paquete cerrado, que era todo el tema de la basura, sí, y aceptaron no poner. Nosotros buscamos otro lugar donde poner la planta recicladora por los fluidos que iban a tirar y por todo lo demás. La sacaron de la 104 y la pusieron en otro lado.
Por lo tanto, si estamos luchando del lado nuestro, también tenemos que luchar del otro lado. Es decir, tenemos que tratar de que el río de un lado y del otro sea absolutamente vistoso. Estamos hablando de proyectos que tenemos, no solamente para el Paseo de la Ribera. Con gente de Quequén tenemos el proyecto de un paseo de los 3 puentes, donde haya cruces peatonales, donde haya la posibilidad de interactuar de un lado y del otro de la ciudad, porque realmente es un paseo maravilloso para tenerlo en cuenta y para todo el año. Y resulta que esto nos está coartando y está abriendo la puerta no solamente a coartar los proyectos que tenemos, sino a que se abran muchas más industrias. Es la primera, pero ¿cuántas más se van a abrir? Una rezonificación que implicaría la anulación de este decreto de 1981. Totalmente. Y estamos a tiempo porque no han puesto ni un ladrillo. Por lo tanto, si se rezonifica, cuando venga la industria, digamos, bueno, busquemos entre todos otro lugar. Hay lugares donde hacer una zona industrial planificada, donde hacer tratamiento de residuos, porque acá se está hablando de tirar en las cloacas y estamos a 3-4 kilómetros de una red cloacal, que la red cloacal no existe como tal, sino que es una red que junta la caca y la tira al mar. Por lo tanto, si hay desechos no cloacales, no de residuos humanos, los cuales necesitan tratamiento en una planta potabilizadora, eso no va a ocurrir, porque no hay planta potabilizadora. Por lo tanto, la idea es que se haga algo bien armado, en lo cual vamos a estar todos contentos y todos participando y tratando de buscar soluciones, pero sentados en una mesa amablemente y no haciendo las cosas por atrás. Doctor Ariel González, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y así llegamos al final de un nuevo programa que pueden ver, por supuesto, a través de YouTube, además en nuestro propio portal de noticias, que es www.elciudadanonecochea.com.ar. También nos pueden ver en Agenda Necochense, el canal por streaming local, y además en localidades como San Cayetano, Lobería y Juan N. Fernández nos pueden ver a través de sus respectivos canales televisivos. Nos reencontramos la próxima semana con más novedades y seguramente con más candidatos para las próximas elecciones del 7 de septiembre.